Muchas gracias, señor presidente. En mi intervención quiero referirme a algunos puntos que nos producen mucha preocupación y refieren a denuncias que los defensores públicos han realizado en comparecencias parlamentarias, y por ello voy a ignorar las expresiones desafortunadas del ministro sobre estos trabajadores de la justicia. Pido disculpas por la tos otra vez. Para iniciar, en su comparecencia en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, denunciaron un aumento de los controles de identidad e indicaron que el problema acá no fue el aumento de estos controles, sino cómo se llevaban a cabo. Estos controles de identidad que realiza la policía no tienen forma de ser controlados por Fiscalía y mucho menos por el juez de turno. Nos dicen incluso que desconocen si la policía lleva un registro del control de identidad que se hace en la calle, ya que la Ley de Procedimiento Policial establece la obligación de llevar una libreta de personas detenidas y conducidas. Lo dice el artículo 52 de la Ley de Procedimiento Policial. Y conocemos el tema de primera mano, señor presidente, porque hemos tenido que presentar pedidos de informe al Ministerio del Interior por videos en las redes donde es posible ver los abusos policiales a personas en estado de vulnerabilidad y que muchas veces se toma cartas en el asunto porque algún ciudadano lo filmó y lo viralizó, si no pasa desapercibido. Los defensores públicos en esta misma comisión expresaron su preocupación también acerca del aumento de allanamientos sin orden judicial, los que en realidad no serían allanamientos porque no cumplen con lo que establece la ley. Entonces estamos ante un nuevo abuso del poder policial, ya que no cumplen ni con la Constitución ni con la ley, donde en su artículo 11 establece que el hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe y de día solo de orden expresa del juez competente, por escrito y en los casos que determina la ley. Esto ha sido denunciado por ellos y por ellas en cada una de las audiencias de control de detención, ante la Suprema Corte de Justicia y ante otras entidades públicas, ya que se trata ni más ni menos de que la policía llegue al lugar y sin esgrimir orden de allanamiento escrita, ingresen a la casa. Y estas denuncias, señor presidente, son parte de su trabajo. No es pelearse con todo el mundo, como se dijo acá más temprano. Es por eso que nos seguimos preguntando, señor presidente, según lo ya manifestado en la pregunta número 61 que hizo la miembro informante, si este aumento preocupante de los controles de identidad de personas vulnerables están siendo registrados a los efectos de que puedan ser controlados por las jerarquías policiales y judiciales. Nos gustaría saber cuál es la valoración que hacen de los mismos y que nos explicara cuál es la finalidad en términos de seguridad pública. Además, estos mismos defensores públicos denuncian el engaño o la presión que se utiliza para que firmen papeles, tal cual dicen, y lo saco textual de la versión taquigráfica, se están haciendo allanamientos sin orden judicial, disfrazados de autorización voluntaria del jefe del hogar, bajo la amenaza que debe ser firmado o bajo el engaño de que se debe firmar porque es una orden de allanamiento. También nos preocupa la forma violenta en que se realizan los allanamientos que sí cuentan con la orden dictada por un juez. Les preocupa a ellos y nos preocupa a nosotros particularmente. La violencia usada en los allanamientos en casas donde hay niños, niñas y personas mayores. Justamente, la Ley de Procedimiento Policial establece el uso de las armas de fuego es una medida extrema. Lo dice el artículo 22 y sobre todo el artículo 131 indica claramente las limitaciones al uso de la fuerza y la responsabilidad del superior a cargo. Señor presidente,
El ministro no ha respondido aún si tiene conocimiento de los ingresos inconstitucionales que se han dado en las viviendas, sin la respectiva orden de allanamiento y si se han tomado medidas disciplinarias para los casos que se han producido estos allanamientos con un excesivo uso de la violencia. Se trata de violaciones graves a la Constitución y a la Ley de Procedimiento Policial, y esas denuncias no pueden quedar sin ser investigadas y se deben sancionar a los responsables. Estamos ante una forma de persecución sin garantías a la ciudadanía y serían entonces acciones contrarias a lo que establece la Constitución de la República. Estas situaciones constatadas por los operadores del derecho resultan muy penosas y más aún preocupa que se produzcan en un Estado de Derecho, donde se supone que todos los habitantes tendríamos que tener las mismas garantías, lo que infelizmente se ha constatado que no ocurre y en eso el señor ministro, por decir poco, bastante tendría que explicar. Otro punto de la especial preocupación denunciada es en la comparecencia refiere a lo que sucede durante las primeras 4 horas de detención, como lo estableció la LUC. A todas las denuncias de gravedad que se vienen mencionando en esta interpelación y a las denuncias hechas por los defensores públicos, debemos agregar las consecuencias del lamentable retorno de la detención en averiguaciones. Como es sabido, en el primer gobierno del Frente Amplio, el presidente Vázquez, en acuerdo con el ministro del Interior, derogó el artículo 690 del año 80. La derogación de este decreto se basó en que la detención en averiguaciones era contraria a lo establecido en la Constitución, porque el artículo 15 de la Constitución de la República prohíbe la detención de personas, salvo en casos de infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él por orden escrita de un juez competente. El CPP del año 2017 había logrado un consenso entre los redactores y los legisladores de que la confesión dejaría de ser la prueba de cargo como lo era en el anterior CPP aprobado en la dictadura. Lamentablemente, como dije antes, con la LUC volvemos a ese código del gobierno de facto. Los defensores cuentan casos reales, como es el de una chiquilina primaria de 23 años que fue sometida, entró a una pieza con 6 oficiales de investigación y le empezaron a gritar, la sacudían. Eso fue puesto en conocimiento en la audiencia de control de detención por parte de su abogado. Pero si no tienen una filmación del hecho, no hay forma de probar dicho abuso. Sin querer extenderme, considero que este relato que se suscita a partir de la detención de personas para investigar hechos por parte de la policía ha empeorado mucho. Ha empeorado mucho la calidad democrática de un proceso penal que, lejos de aumentar garantías en el actual accionar de los agentes policiales, ha ayudado a deteriorar. Por otra parte, señor presidente, también nos preocupa lo relativo a los controles médicos de las y los detenidos. La Ley de Procedimiento Policial establece que la policía está obligada, deberá, dice el artículo 51, llevar al detenido a realizar el examen médico y si hay sospecha de que está herido o bajo los efectos del alcohol u otra droga para brindarle inmediata atención. La preocupación manifestada es que los médicos encargados, que son de ACE, o sea que también es el Estado, muchas veces no realizan una verdadera revisión. Además, estas se realizan frente al funcionario policial, lo que no da garantía de que el detenido pueda relatar las posibles lesiones y abusos. La revisión médica es una garantía para todos, no solo para el detenido, sino también para los agentes policiales. A veces nos contaban los defensores públicos que estas revisiones médicas se hacen adentro de un patrullero y con una linterna, señor presidente. Dígame usted si eso en realidad es priorizar y cuidar los derechos del detenido. Es por esto que nos seguimos preguntando si el señor ministro tiene conocimiento de estas irregularidades en el examen médico establecido por ley
y en la falta de atención de los detenidos. Lo surge en la pregunta 64 de la miembro interpelante, que tampoco ha sido respondida. Mientras en el exterior, señor presidente, nos jactamos de la plena democracia que gozamos como país, la LUC en este tema retrocedió 40 años, modificando códigos como los gobiernos de facto, extendiendo el plazo de detención sin que se le dé noticia a la Fiscalía de turno y que estas detenciones en interrogatorios puedan ser también a personas que no hayan cometido un delito. Además de estar 4 horas, no solo sin comunicarlo a la justicia, sino que tampoco estarán en presencia de un abogado. Si a esto se le agrega que también denuncian que la policía omite la lectura de derechos, o se le hace firmar un documento donde están escritos sin explicarle, o se les hace cuando la persona está ebria o intoxicada, o son personas que no saben leer, la gravedad de la denuncia se hace más evidente. Estas situaciones descritas hacen, sin duda, el campo propicio para los abusos policiales, el plantado de pruebas, el hacerle reconocer cosas que la persona no hizo. Y ojalá, señor presidente, esto fuera una afirmación nuestra, pero es lo que denuncian los operadores judiciales. Todo este proceso de ablande lleva a que las personas luego, si logran hablar con un abogado de forma adecuada, tengan dificultades para describir y terminen, para describir y decirse lo que dijeron y terminen optando por el proceso abreviado. Y después no nos puede sorprender si aumentan las formalizaciones cuando la confesión sigue siendo la prueba de cargo. Por esto, señor presidente, es que el señor ministro nos debe informar las directivas que desde la jerarquía policial se dan a los subalternos acerca de las hipótesis en que se debe dar una detención de una persona que no está cometiendo delito ni huyendo del lugar del ilícito, y la forma en que los agentes deben proceder a los interrogatorios. Si esto no pasa, el Estado es responsable de estos atentados contra los derechos de la ciudadanía. Señor presidente, si salimos de esta interpelación habiendo podido dimensionar la entidad y gravedad de los hechos denunciados por los defensores públicos, si de alguna forma el ministro logra encontrar soluciones a la omisión de los debidos controles médicos de detenidos, habremos dado un pequeño paso en la mejora de las garantías de los detenidos, pero también de los agentes policiales intervinientes. Rescatamos la importancia que los operadores judiciales, como son las agremiaciones de defensores, fiscales, funcionarios judiciales o funcionarios policiales, puedan aportar soluciones para que sea posible realizar los operativos con garantías, tanto para la ciudadanía como para quienes deben realizarlo. Señor presidente, por último, pedirle al ministro que si realmente no tiene intenciones de generar un acuerdo con esta oposición, al menos que lo haga con los operadores del aparato de la justicia, que bastante tienen para decir. Muchas gracias.